líneas de transmisión y guías de onda. La carta de Smith es una herramienta gráfica usada para relacionar un coeficiente de reflexión complejo con una impedancia compleja. La carta de Smith se puede utilizar para una variedad de propósitos, incluyendo la determinación de la impedancia, adaptación de la impedancia, optimización del ruido, la estabilidad, entre muchos otros. La carta de Smith es una ingeniosa técnica gráfica que virtualmente evita todas las tediosas operaciones con números complejos. Por ejemplo, se puede determinar la impedancia de entrada a una línea de transmisión dando su longitud eléctrica y su impedancia de carga. La carta de Smith fue desarrollada en 1939 por Philip Kaigar Smith en los Bell Telephone Laboratories, publicado en la revista Electronics, posteriormente perfeccionado en 1944 y nuevamente publicado en la nueva revista con el título An Improved Transmission Line Calculator. La carta de Smith se basa en dos conjuntos de círculos ortogonales. Un conjunto representa la razón de la componente resistiva de la impedancia de la línea, en una relación a la impedancia característica de la línea, que para una línea sin pérdidas es totalmente resistiva. El segundo conjunto de círculos representa la razón de la componente reactiva de la impedancia de la línea, en relación a la impedancia característica de la línea. Las reactancias en la mitad superior son positivas y negativas en la parte inferior. El extremo izquierdo de la gráfica corresponde a un cortocircuito, en tanto que el extremo derecho corresponde a un circuito abierto. El recorrido total sobre la gráfica equivale a una longitud de la línea de lambda sobre 2 que equivale a 180 grados eléctricos. Si la gráfica se recorre en sentido de las manecillas de reloj, equivale a avanzar en la línea moviéndose de la carga hacia el generador. En sentido contrario a las manecillas de reloj, se avanza del generador hacia la carga. El círculo externo de la carta representa una razón de onda estacionaria infinita y un coeficiente de reflexión igual con 1. En cambio, el centro de la carta representa un ROE de 1 y un KR de 0. En la carta de Smith existen diferentes tipos de escalas, de manera general las podemos dividir en escalas periféricas y radiales. Dichas escalas nos ayudan en las diferentes tareas que implica el diseño de radiofrecuencias. Las escalas periféricas se ubican alrededor de la carta por encima del círculo máximo. Se observa la distancia hacia el generador en lambda, la distancia hacia la carga en lambda y ángulos del coeficiente de reflexión en grados eléctricos.
Ahora bien, las escalas radiales que se encuentran en la parte inferior del diagrama de Smith, entre los cuales podemos observar la razón de onda estacionaria, el coeficiente de reflexión en potencia, el coeficiente de reflexión de corriente y voltaje, la atenuación, la pérdida del coeficiente de reflexión, el coeficiente de transmisión y el coeficiente de transmisión de potencia y voltaje. La impedancia de la línea de transmisión y o circuito electrónico normalmente está compuesta de elementos tanto reales como imaginarios. En el acoplamiento de circuitos es necesario normalizar respecto a la impedancia que se quiera. En las líneas de transmisión se realiza una función en la impedancia característica de la línea, ZO. Los valores reales de la impedancia de carga se deben trazar sobre el eje X, representando el origen de la igualdad de impedancias ZO igual a ZL, teniendo un valor unitario ya que los valores dentro de la carta son normalizados. Los valores reales de impedancia de carga mayor que impedancia característica deben trazar sobre la parte derecha del eje X, mientras que los valores reales de impedancia de carga menor que la impedancia característica se ubican a la izquierda del origen.
Localizando nuestra carga normalizada, procedemos a dibujar el círculo de Roe. Ahora encontramos a ZB, que es igual a la resistencia máxima de la línea. Desnormalizándola, aplicamos la fórmula para encontrar la impedancia del transformador. Ahora, para saber la longitud que tiene que haber entre la carga y el transformador, trazamos una línea del origen pasando por el punto de la carga y proyectamos la línea. Como queremos que nuestra carga sea puramente resistiva, para que todo sea absorbido por esta, tenemos que llegar a 0.25 lambda. Por lo tanto, la distancia que tiene que haber entre el transformador y la carga será la distancia entre 0.25 y la longitud obtenida anteriormente.